Muy buenas tardes, hermanos. Estamos listos para comenzar con nuestra reunión, deseando que a partir de este momento Dios bendiga cada una de sus vidas y las vidas y los hogares de cada persona que nos escucha. Estamos muy contentos y muy agradecidos como iglesia porque el Señor nos permite llegar a ustedes a través de este medio. Y agradecidos también a todos los hermanos que han hecho posible estas transmisiones. Estoy pensando en Mario, en Elías, en Víctor, que nos acompaña en esta tarde. Muchas gracias, hermanos, de parte de la iglesia, por el esfuerzo y por el tiempo que ustedes han dedicado. Muy bien, en esta tarde seguiremos aprendiendo acerca del libro de Esdras, el libro que comenzó nuestro hermano Mario la semana pasada. En esta tarde le toca la oportunidad a nuestro hermano Oscar Gualdoni, responsable de esta congregación, junto con otros hermanos. Muy bien, hermanos, y como ya sabemos, este tiempo que estamos viviendo ahora nos impide reunirnos, nos impide poder abrazarnos, poder alabar al Señor juntos, pero lo único que no nos impide es poder conocerle, poder crecer y poder disfrutar cada día de su presencia, de una manera íntima, de una manera profunda. Son tiempos de angustia, tiempos de desesperación para muchos, pero nuestro Dios soberano es soberano sobre cualquier cosa, cualquier situación o cualquier cosa que pueda sobrevenir. Nunca la voluntad de Dios nos va a llevar a situaciones o a lugares que su gracia no nos pueda sostener. Nunca la voluntad de Dios nos va a llevar a situaciones o a lugares que su gracia no pueda sostenernos. Hermanos, quiero invitarlos a cantar en esta tarde, que cantemos juntos ahí desde sus casas, el coro número 96, que dice: por mucho tiempo busqué una razón de vivir, en medio de 1000 preguntas tu amor me respondió. En medio de esta crisis, en medio de esta pandemia que estamos viviendo, la respuesta a la desesperación del hombre es el Señor Jesucristo. La respuesta que todos necesitamos es el Señor Jesucristo. Así que les invito a cantar este coro. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir, en medio de 1000 preguntas tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Gracias. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión.
hermanos, también les invito a cantar el coro 94 que dice: Él es la voz que mis oídos abrió, la libertad que mis cadenas rompió. Él es la luz que mi alma oscura iluminó. Él es Jesús, toda mi vida transformó. Se extrañan las voces, se extrañan verlos, pero sabemos que Dios está cumpliendo sus propósitos durante todo este tiempo. Cantemos. Él es la voz que mis oídos abrió, la libertad que mis cadenas rompió. Él es la luz que mi alma oscura iluminó. Él es Jesús, toda mi vida transformó. Él hizo cambiar mi odio en amor, convierte en alegría mi dolor, puede transformar al más pecador, darle una nueva vida y su perdón. Él hizo que vuelva a latir mi corazón. Él es la voz que mis oídos abrió, la libertad que mis cadenas rompió. Él es la luz que mi alma oscura iluminó. Él es Jesús, toda mi vida transformó. Él hizo cambiar mi odio en amor, convierte en alegría mi dolor, puede transformar al más pecador, darle una nueva vida y su perdón. Él hizo que vuelva a latir mi corazón. Él hizo cambiar mi odio en amor, convierte en alegría mi dolor, puede transformar al más pecador, darle una nueva vida y su perdón. Él hizo que vuelva a latir mi corazón. Bueno, muy bien, hermoso poder alabar al Señor todos juntos, unidos en un mismo espíritu, en un mismo corazón. También, hermanos, quería compartir la lectura de algunos versículos brevemente en Lamentaciones, capítulo 3, versículos 37 al 40. Lamentaciones, capítulo 3, versículos 37 al 40, dice así la palabra de Dios. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Lamentése el hombre en su pecado. Versículo 40, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Hermanos, estos son tiempos de buscar al Señor, tiempos de volvernos a Él. Dice su palabra que al que a mí viene, no le echo fuera. Volvamos al Señor de todo corazón en estos tiempos de desesperación, de angustia y para algunos de miedo. Bueno, hermanos, vamos también a informar los avisos antes de pasar al mensaje. Tenemos el día martes la reunión de oración durante todo el mes de junio. Vamos a estar teniendo invitados de diferentes lugares, de México, de Panamá, de Costa Rica, de Venezuela. Estos hermanos que están sirviendo a Dios en diferentes lugares van a estar compartiendo con nosotros durante todo el mes de junio. El día miércoles, reunión de ministerio por Zoom a las 19 horas.
Recuerden, todos los líderes, conectarse el día miércoles a las 19 horas, reunión de ministerio. Pasamos al día sábado, reparto de actividades por el Ministerio de la Niñez. Hermanos, que podamos seguir orando, apoyando a estos hermanos, porque no solo se están abriendo puertas en cada casa, sino también abriendo corazones, pues les han dado oportunidad de hablar con los padres, de compartirles acerca del Señor. Así que sigamos orando por estos hermanos y por el ministerio que ellos están realizando. El día sábado también, Club Bíblico a las 19 horas por Zoom. Pasamos al domingo, Santa Cena a las 16 horas y seguidamente continuaremos con la transmisión del servicio por este medio. Así que, sin más, lo dejo en la compañía de nuestro hermano Oscar Gualdoni, quien tiene la responsabilidad en esta noche de compartirnos la palabra de Dios y continuar con el libro de Esdras. Bueno, buenas noches, hermanos. También, como decía Gerardo, que se les extraña mucho el tiempo de comunión, pero también el entender que Dios nos está haciendo pasar por este momento, estar juntos en espíritu, compartiendo a través de los medios que Dios nos ha dado, y teniendo la esperanza de que en algún momento volveremos a estar juntos en este lugar. Así que mientras tanto, alguien dijo por ahí, Satanás cerró iglesias y se formaron muchas más iglesias, cada una en su hogar. Así que no creo que sea del todo eso. Dios ha permitido esto y Dios está formando esta clase de iglesias. Así que una vez más un recordatorio a lo que estamos tratando de transmitir a la iglesia cada vez que podemos. Hermanos, asumamos nuestras responsabilidades en nuestro hogar. La iglesia que no se congrega, la iglesia que hoy no puede estar junta físicamente, se congrega en cada hogar. En cada hogar tiene su líder, sus pastores, su pastor, sus líderes, sus padres, que puedan enseñar la palabra a los hijos, que podamos adorar con el corazón, como familia, que podamos orar juntos y que, como la otra vez compartíamos algo de Josué, que podamos decir como él: yo y mi casa adoraremos a Jehová. Más allá de las circunstancias que pasen en este mundo, más allá de que podamos o no congregar, más allá de lo que hagan los demás, yo y mi casa serviremos a Jehová. Adoraremos a Jehová. Es una cosa interesante de la que estábamos viendo en Esdras, de lo que estamos estudiando, que tuvo muchos años Jerusalén sin templo. Pero Dios seguía siendo Dios, aún sin templo en Jerusalén. Hubo gente fiel en medio de la dispersión, sin templo, sin lugar donde reunirse, sin lugar donde congregarse, sin lugar donde adorar. En esos lugares Dios seguía siendo Dios y los hijos fieles de Dios seguían siendo hijos fieles de Dios. Así que bueno, con esta este pequeño momento para recordar estas cosas puntuales, vamos a ir al libro de Esdras. El libro de Esdras que la semana pasada Mario nos compartió y quedamos todos maravillados por la soberanía de Dios en medio de los tiempos, en medio de la historia, cómo es que Dios actúa soberanamente sobre los hombres y cómo Dios ha traído a Israel con soberanía hasta estos momentos. Hoy vamos a ver la otra cara de la moneda. Quizás mitad introducción, mitad estudio de los pasajes de Esdras,
pero es imposible abarcar en una sola predicación una introducción que nos dé un pantallazo, que nos plante y que nos dé un panorama, un mapa claro de Esdras, solamente como lo hizo Mario la otra vez. Creo que hay que ver la otra moneda y ver un panorama del libro, la historia del libro, la duración del libro, el personaje, las divisiones, todo este mapa para que todos nosotros podamos meternos un poco en el libro, conociendo el trasfondo histórico del libro, y que podamos tener herramientas para meditar. Nosotros este tiempo tenemos que meditar en Esdras, más allá de lo que se predique acá los domingos, tenemos que estudiar Esdras, tenemos que meditar en Esdras, y en esta noche lo que pretendería hacer, si Dios lo permite, es dar este pantallazo del libro, es dar este contexto histórico del libro, es dar todo lo que envuelve al libro, algo de historia acerca de Esdras y del libro, y después tocar un poco la intervención de Dios en este libro, viendo el capítulo 1. Así que si Dios lo permite, acá son las 10:20, no sé qué hora será mañana, si 5:10, 5:15, pero vamos a tratar de en un tiempo prudencial poder compartir estas cosas. Vamos a orar primero otra vez, a pedirle al Señor que nos dé guía, que nos dé dirección y que no nos permita apartarnos ni a diestra ni a siniestra de su palabra. Vamos a orar. Padre amado, agradecemos a ti, Señor, este tiempo que nos das en tu palabra una vez más. Queremos suplicarte y rogarte que puedas darnos sabiduría, entendimiento, claridad, y que podamos comprender algo de este tema tan inalcanzable para nuestras mentes, que es tu gobierno en los tiempos, que es tu intervención en la vida de los hombres, en la historia. Realmente quedamos admirados al ver el Dios que tenemos a través de estos libros gloriosos que tú has inspirado por tu Espíritu Santo a estos hombres que puedan escribir y copilar, Señor, para que nosotros hoy podamos tener tu palabra. Oramos en este tiempo que nos hables al corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, ¿por dónde arrancamos? Bueno, me gustaría que tengamos, para meternos en el libro, un panorama del libro. Después vamos a ver la duración del libro. Después vamos a ver, como habíamos dicho, un poco la historia acerca de este libro. Y luego vamos a meternos en el texto y vamos a ver la intervención de Dios en este libro. Así que bien, vamos a ver un panorama. Si vemos un panorama muy general, este libro está muy claramente dividido en dos partes, ¿sí? Del capítulo 1 al capítulo 6, dicho sea de paso, quizás en dos grandes secciones, pero en el medio de estas secciones tiene varias partes, ¿sí? Por ejemplo, si dividimos en dos, es del 1 al 6, que es desde el decreto de Ciro, del versículo 1, capítulo 1, y en el 6:22, cuando celebran con regocijo la fiesta de que ya está terminado el templo, ¿sí? En el capítulo 7 dice, pasadas estas cosas, es donde nos empieza a contar cómo Esdras emprende el regreso a Jerusalén. Capítulo 8 es todo el viaje. En el capítulo 9, cuando acabadas estas cosas, 9:1, de esto de haber llegado a Jerusalén y después de haber pasado unos días ahí y haber dejado todo lo que habían traído, vienen a Esdras, el pueblo de Israel y los sacerdotes y los levitas, y los principales vienen a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y los levitas no se han separado del pueblo. Vienen y traen un problema a Esdras. Esdras, con este problema hay una gran confesión, hay una poderosa oración de Esdras, y el pueblo ante la oración de Esdras, en el 10:1 por ejemplo, mientras oraba Esdras y hacía confesión, delante de Dios se juntó a él una grande multitud. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel,
de los hijos de Elam y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios. Tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto aún hay esperanza para Israel. Ahora hagamos pacto. ¿Hagamos pacto de qué? De que tenían que despedir a aquellas mujeres de las tierras que estaba prohibido tomar. O sea, que desde el capítulo 1 al capítulo 6 vemos a un remanente volviendo de Persia hacia Jerusalén. Vemos que llegan, y acá sí podemos dividir estas secciones en partes más chicas. En el capítulo 1 vemos el decreto de Ciro, cómo él proclama este decreto que fue movido por Dios mismo, y cómo Dios mueve a hombres a subir a Jerusalén, y cómo Dios provee las cosas para que estos hombres suban. En el capítulo 2 vemos toda la gente que subió junto con Zorobabel y Josué. En el capítulo 3 vemos que lo que primero hacen es el altar para festejar la fiesta de los tabernáculos y luego hacer toda la clase de sacrificios perpetuos que tenía Israel en la ley. Y luego de esto empiezan a poner el cimiento del templo, el fundamento del templo en el capítulo 3. En el capítulo 4 vemos que, como siempre sucede, y lo vamos a ver por toda la historia, donde Dios empieza a hacer una obra, viene la resistencia del enemigo, siempre. Acá llegan a un punto a frenar la obra, y en el capítulo 5 vemos que profetizan tanto Ageo como Zacarías, y despiertan otra vez al pueblo para que vuelvan a edificar el templo, y vemos al final del capítulo 6 cómo el templo se termina luego de una confirmación, ¿sí?, del rey de turno para que estos hombres continúen haciendo la obra. Sí, entonces podemos ir dividiendo así. En el capítulo 7 y 8 tenemos tanto el envío del rey de Persia, de Esdras, hacia Jerusalén, y tanto el camino desde Persia hasta Jerusalén de Esdras en el 7 y el 8. El 9 vemos la confesión de Esdras, y en el 10 vemos el pacto y la decisión de los hombres de separarse de las mujeres de los pueblos de la tierra que se habían convertido en sus esposas. Eso estaba prohibido definidamente, porque estaban volviendo a cometer los pecados que los llevaron al cautiverio. O sea, ellos ya estaban en libertad, pero estaban volviendo a cometer los pecados que les llevaron al cautiverio. Interesante ese concepto, pero bueno, ya llegaremos con el tiempo, ¿no? Acuérdense que las mujeres adoraban a otros dioses e inclinaban el corazón del pueblo hacia otros dioses. Le ha pasado a Salomón y le ha pasado a muchísimos durante mucho tiempo. Entonces, el problema era la inmundicia y la contaminación que traía el pueblo de Israel, estas mujeres que adoraban a otros dioses en esta tierra. Esta tierra había estado, fíjense, en un versículo precioso que dice, el 9:11 dice: cuando la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra inmunda, es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones que la han llenado de uno y otro extremo con su inmundicia. Ahora pues no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuréis jamás su paz, ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra y dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Miren lo que les decía la ley: cuando entren ahí, no hagan pacto, no se casen, no entreguen hijos ni hijas, porque tienen otros dioses y la tierra está juzgada por su inmundicia, por su abominación que ellos están cometiendo. Entonces, al unirse, se están contaminando. Y en esa contaminación estaban volviendo a cometer el pecado que los trajo hasta el cautiverio. O sea, libres, ahora volvían a enredarse en los pecados que lo habían llevado a la esclavitud. Así que más o menos este es un pantallazo del libro de Esdras. Es un panorama por arriba, por encima, ¿sí? Parece muy simple, parece muy breve. Si lo leemos como una historia parece todo rápido.
Ahora, la segunda cosa que me gustaría que estemos observando es la duración. La duración, porque este libro, si lo leemos así nomás, parece que empezó ayer y terminó mañana, ¿no? A veces nos pasa con el libro de Hechos. Entramos al libro de Hechos, leemos todo de un viaje y parece que todas las cosas sucedieron en un momento para el otro. Pero la duración del libro de Esdras es muy interesante. Es muy interesante. Por ejemplo, después, si Dios lo permite, Víctor les va a pasar un PowerPoint de los tiempos. Pili me preparó algo que va identificando los tiempos de los reyes, etc. Y que nos va a poder ayudar a entender mucho el contexto histórico. Por ejemplo, en el versículo 1.1 dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. En el primer año de Ciro, rey de Persia. Ciro conquista, a través de su capitán Darío, que está en Daniel capítulo 5 y 6, conquista Babilonia en el 539. ¿Sí? Ahí esa noche de Daniel capítulo 5, que está Belsasar, permítanme, se lo voy a leer brevemente, para que podamos tener una idea de lo que estamos hablando. 5.24. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mené, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Perez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Darío de Media, uno de los capitanes del rey Ciro de Persia, fue el que toma esta ciudad. ¿Sí? Hasta ahí vamos. Esto sucedió en el 539. Es interesante que para tener una idea, este Belsasar le ofrece a Daniel, si es que él interpreta la escritura que le aparece en la pared, el tercer lugar en el reino. ¿Pero cómo? ¿Quién era el primero o el segundo? Bueno, resulta que Belsasar, hijo de Nabónido, creo que era así el nombre, ahora no me lo acuerdo muy bien, este hombre se había ido a otros lugares a apaciguar unas revueltas y aparte tenía un lugar especial en una ciudad que era muy fanático de la adoración al dios Luna. Y ya había revueltas en varios lados y Belsasar había quedado de segundo como primero en Babilonia. Era el segundo, el hijo de él, pero ahora en ese momento que su padre se había ido había quedado como primero. Entonces lo mejor que le podía ofrecer a Daniel era el tercer lugar. Estaba el padre, estaba él y estaba Daniel. Acá lo vemos como el rey, pero el rey justamente su padre había salido de ese lugar. Un detalle que quizás para nosotros no es de gran importancia, pero para la arqueología y para la historia bíblica ha sido un tema muy delicado mucho tiempo, hasta que se han encontrado restos arqueológicos de los tiempos que marcaban a su padre y a él en el mismo momento reinando. Así que es una confirmación más, porque muchos que cuestionaban la Biblia dicen, ¿cómo le ofrece el tercero? ¿Y quién era este Belsasar? Si en ese momento no estaba reinando. Es más, esa noche misma muere por la llegada de los medos y persas. Bien, punto aparte. El tema era que esa noche, y sin mucho ruido, acá no observamos en Daniel 5 una invasión que destrozó Babilonia, no, porque quizás cuentan los historiadores que para Babilonia, que venga Ciro el persa, casi fue una liberación, casi lo aceptan como un gran libertador de todas las presiones que estaba ejerciendo este padre de Belsasar.
Así que vemos en el 539 sucede esto. Y en el primer año del reinado de Ciro sale el decreto. Entonces en el 538, recuerden una cosa, quizás lo digo sin ofender a nadie, pero mucha gente quizás no estudió nada de historia, quizás como me pasó a mí hace mucho tiempo atrás, y cuando vemos de Cristo en adelante avanzan los años, pero de Cristo hacia atrás los años cada vez son menos, pero están más cerca de Cristo. Entonces vemos el 539 y después avanza el tiempo y dice 538, y después avanza el tiempo y es 536, y avanza el tiempo o sea, de eso estamos claros, pero por las dudas. Entonces en el 538 Ciro da el decreto de que esta gente vuelva a Jerusalén. Después en el 536, fíjense en el 3.8 de Esdras, en el año segundo de su venida a la casa del Dios de Jerusalén. O sea, estamos hablando de 2 años después de su venida, 536. Ahora, quiero que piensen en algo, y esto lo tengo en el PowerPoint que me pasó Pili, denme un segundito, porque fíjense lo que dice en el versículo 4:24. Entonces cesó la obra, ¿hasta cuándo cesó la obra? Dice que cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío el persa, rey de Persia. O sea, hasta el segundo año de Darío, rey de Persia. No es el Darío que habla Daniel, que fue un capitán de Ciro, sino está hablando del rey Darío el Grande. ¿Sí? Darío el Grande, les voy a decir en 2 segundos en qué época reinó, y vamos a quedar bastante admirados. Espérenme que no me sale, no sé qué le pasa a esto. Pero calculen que de esto estamos hablando en el segundo año del 520, ahí me apareció. El rey Darío I reinó desde el 522 al 486. Y dice en el segundo año del reinado de Darío, o sea, que si la casa se dejó de construir en el 536, 2 años después, y empezó a construirse el segundo año de Darío en el 520, estuvo 16 años parado sin hacer nada en la casa de Dios. Los enemigos atemorizaron al pueblo, los decretos del rey de turno que fueron a pedirle que cese la obra, le impusieron un miedo a una gente que Dios había despertado unos años antes con un propósito específico. Se amedrentaron y pararon la obra. Y no la pararon 1 semana ni 2 semanas, la pararon 16 años. Y en el 520, en esos 16 años que pasaron, se levantan otra vez Dios tomando la iniciativa y levanta a Ageo y a Zacarías, capítulo 5, versículo 1, y los levanta con la palabra del Señor, diciéndole: Ageo, ustedes lo conocen, es tiempo todavía de dedicarse a sus casas si la casa de Dios está abandonada. Y Zacarías también levantando al sacerdote Josué en Zacarías. Dios usa a estos profetas para levantar otra vez al pueblo. Y en el 520 retoman la construcción, y fíjense el capítulo 6, versículo 15, esta casa fue terminada el 3er día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. Entonces estamos hablando de que en el 516, 4 años tardaron, se construyó o se terminó de construir la casa de Dios en Jerusalén. O sea, una casa que empezó
en el 536, o un poco más, porque el altar fue en el 538, los meses de haber llegado, ¿sí? Hay un tiempo bastante largo de peregrinación del lugar de donde estaban en Media y Persia hasta Jerusalén, después lo vamos a ver. Pero desde el 536 aproximadamente hasta el 516 tardaron para construir el templo. 20 años y 16 años estuvieron parados. 538, perdón, 22 años. Y 16 años de estos 32 estuvieron parados. Estos 22 estuvieron parados por el temor a los enemigos. Pero si nos parecía que estos 20 años, como tanto tiempo y un relato tan corto, después vemos en el 7.8, miren el 7.8 de Esdras, y llegó a Jerusalén en el mes quinto del año, dice, en el mes quinto del año séptimo del rey. ¿De qué rey estaba hablando? Fíjense el 7.1, pasadas estas cosas, el reinado de Artajerjes, rey de Persia. El reinado de Artajerjes, para que tengamos una idea, fue del 465 al 424. Y a los 7 años de ese rey es que Esdras llega a Jerusalén. O sea, que el capítulo 7 tiene más o menos 50 años de diferencia con lo anterior. Fíjense, si ellos volvieron en el 538, ¿sí? Ahora estamos hablando que Esdras viene en el 458. O sea, desde la primera salida hasta el 7, desde el 1.1 al 7.1 hay 80 años. 80 años. Entonces, fíjense cómo todos estos años que pasaron, una generación completa y un poco más, el pueblo otra vez vuelve a experimentar las cosas que lo trajeron hacia el mal. Cómo se volvió. O sea, fíjense que Esdras quizás es uno de los libros más que nos muestran más a un Dios trascendente que cumple sus planes siempre y a un pueblo que nunca es suficiente, que estaba en cautividad y cuando Dios le da el permiso para volver al único lugar que ellos podían adorar según la ley, de más de 1 millón de judíos en cautiverio, o descendencia judía en cautiverio, se levantan 42.000. Primero, al poco tiempo cualquier problema o esta intimidación los hace abandonar el propósito por lo cual salieron. ¿Y qué hace Dios ante la recaída del pueblo? Los levanta con los profetas. Y pasan 50, 60 años y el pueblo vuelve otra vez a meterse en los pecados que los llevaron al cautiverio. Y Dios en su misericordia, ¿qué hace? Levanta un Esdras que vuelve a la pureza al culto, que vuelve al pueblo a su Dios. Y después, 13 años después de Esdras, Dios a quien trae. Según Nehemías capítulo 2, versículo 1, sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes. Esdras salió en el 7 de Artajerjes. 13 años después sale Nehemías a construir el muro de Jerusalén. Entonces miren, desde la salida, de la primera salida con Zorobabel, en el decreto de Ciro, hasta la salida de Nehemías, hay un periodo aproximado de 100 años. 100 años, 90, 100 años. Es increíble la historia y la duración que tiene este libro y cómo ahora vamos interpretando un poco diferente las cosas. O sea, ahora nos ubicamos en el tiempo del libro. Primero vemos las cosas que sucedieron. Con razón dice pasadas estas cosas.
y después viene Ageo y Zacarías a levantar. Estos tiempos son, qué sé yo, por ejemplo, Ciro empieza a gobernar en el 539, luego su hijo Cambises, que no tiene mucho de historia. Después viene Darío el Grande, Darío I, que es en esta época de la reconstrucción del templo. Luego viene Jerjes o Asuero, que es la historia de Esther, en medio del cautiverio, pero ya muchos habían salido. Y luego viene Artajerjes, que es la historia de Esdras y Nehemías. Y luego de esa historia de Esdras y Nehemías termina o concluye el canon Malaquías, que es la época de Nehemías y de Esdras. Es más, como vamos a ver un poquito ahora, a Esdras los judíos le dan un papel trascendental. Trascendental. No hay luego de Esdras, porque como que ellos entienden que Esdras es el gran compilador de los últimos libros para cerrar el canon del Antiguo Testamento y comenzar esos años de silencio profético hasta que aparece aquella voz que clama en el desierto. Tremendo la importancia que tiene Esdras en la historia judía, ni nos imaginamos. Así que, hermanos, si nos metemos en el libro vemos dos divisiones grandes. Dentro de esas divisiones, varios temas específicos. Cuando estudiamos estos temas específicos no podemos dejar de lado las duraciones. Sale en un año, a los 2 años paramos la obra, tuvimos 16 años parados. Entonces, ustedes piensen en esto. Cuando lean Ageo y Zacarías, piensen en que están en ese tiempo, en un tiempo de adormecimiento, en un tiempo de comodidad, en un tiempo de ocuparse de sus cosas y nada más, y de olvidar el propósito por el cual Dios los ha llamado. Escuchen, Ageo nos dice que a ese templo que ellos tenían que construir y que después fue reformado por Herodes, fue el mismo templo que un día entró el deseado de las naciones. Ese que uno entra un día y dice, ¿cómo han convertido mi casa en casa de mercado? ¿No sabéis que mi casa ha de ser llamada casa de oración para todas las naciones? Y los hombres habían perdido el propósito de su llegada a Jerusalén. Habían olvidado el costo que habían pagado para llegar hasta Jerusalén. Habían olvidado que habían salido del cautiverio y de la esclavitud y habían sido libres para venir a adorar a su Dios, a hacer su casa, a que Dios manifieste su gloria, a que los hombres puedan adorarle y que su casa sea la casa de oración para todas las naciones, y se habían enfocado en sí mismos. Nuevamente pasaron unos años y vuelven a eso. Y pasan unos años más, 30, 40, 50 años más, y vuelven a ser descubiertos en pecados que los llevaron a la cautividad. Como dicen algunas películas, si hay algunos hechos que sean parecidos a la realidad, la empresa no se hace cargo de eso, ¿no? Qué parecida a nuestra vida, que es todo esto. Como Dios nos levanta de la cautividad, nos saca de lugares imposibles de salir, nos lleva con un propósito glorioso de manifestarse en nuestras vidas, de construir un templo santo para su adoración, para nuestra adoración, para su gloria y para que los hombres puedan ver la gloria de Dios a través de sus templos. Y cuando algo pasa, o pasa el tiempo, volvemos a los lugares egocéntricos que siempre nos vuelven a llamar tanto la atención. Y volvemos otra vez a lo que nos llevó a la esclavitud. Y volvemos otra vez a nuestras comunidades. Y olvidamos el propósito glorioso que Dios tiene con habernos sacado de un lugar tan imposible de salir, que la Biblia lo llama la potestad de las tinieblas. Qué tremendo. Así que hemos visto un panorama, hemos visto la duración que tiene este libro, pero también quiero que veamos algo de historia acerca de este libro.
¿Quién era Esdras para los judíos? Esdras, esto es historia, judía, no está en la Biblia, pero es historia. Se dice que fue uno de los fundadores de la gran sinagoga. Durante el Antiguo Testamento hubo varias escuelas, y posterior al Antiguo Testamento hubo otras escuelas, donde se fueron editando y compilando los escritos que iban recibiendo. ¿Sí? Dios, fíjense, en Proverbios 21:5 habla, 25:1, habla de los varones Ezequías que copiaron o que compilaron los escritos de Salomón. Ahí vemos un grupo que hay una diferencia de 600, 700 años entre los escritos de Salomón y los varones de Ezequías. Ezequías, acuérdense que estaba más o menos en la historia con Isaías, y más o menos en esa distancia estos hombres copilan lo que va llegando. Acuérdense, bueno, esto es un tema muchísimo más largo, lo hemos estudiado alguna vez, este tema, cómo se fue formando el canon del Antiguo Testamento. Pero estas escuelas eran hombres eruditos de su época, eran autoridades en la escritura. La ley la tenían, pero el canon se iba formando vez tras vez. Ellos, los judíos, le otorgan a Esdras la compilación final del Antiguo Testamento. Esta gran sinagoga, de la cual lo llaman el fundador de esa gran sinagoga, es el origen del Sanedrín, que luego después encontramos en el Nuevo Testamento cuando se juntaba el Sanedrín, aunque primeramente con otros motivos quizás de lo que les tocó a Jesús en su época, ¿no? Pero contemporáneo de Nehemías, contemporáneo de Malaquías, cuenta la historia Esdras. Él empieza a nombrarse en primera persona a partir del capítulo 7. Del 1 al 6 cuenta la historia. Acuérdense que estamos hablando de 50 años antes de que llegue. Todo lo que sucedió es una compilación que hace Esdras y luego empieza a contar su historia a partir del capítulo 7. Los judíos le otorgan a Esdras, es más, Orígenes fue 250 después de Cristo el que separó los dos libros de Esdras y Nehemías. No fue así al principio. Es más, en el texto masorético, la familia de los masoretas, en el 1400 es que dividen a Esdras de Nehemías, después de Cristo. Cuando nosotros encontramos en la Tanaj, que era la ley, los profetas y los otros escritos, encontramos Crónicas y Esdras, nada más. O Esdras y Crónica. Esdras estaba primero y la Tanaj judía termina con Segunda de Crónicas. El que quiera subir, suba a Jerusalén. Con ese mensaje de esperanza termina el Antiguo Testamento de los judíos. Esdras estaba antes de Segunda de Crónicas y Esdras estaba compuesto por Esdras y Nehemías. Entonces, para los judíos, Esdras era, miren, hay una definición tremenda que aparece en el Talmud. El Talmud es el plasmar escrito, puede ser muchas cosas más, ¿no? De leyendas, de reflexiones, de la Mishnah oral, estaba plasmado en lo escrito que se llamaba el Talmud. Y en el Talmud, si Moisés hubiese perecido, Esdras hubiese sido digno de recibir la ley. O sea, estamos hablando de que tanto para el judío, Flavio Josefo, un historiador judío, a Esdras lo pone en ese lugar, diciendo, miren, si no hubiese estado Moisés, que es el que nos dio todo, Esdras hubiese sido digno. Un escriba diligente en la palabra, un escriba que puso la ley, que enseñó la ley, que vivió la ley como nadie, que restauró y que puso esta gran sinagoga para compilar aquello que luego, en el 90 después de Cristo, el concilio de Jamna es el que reconoce, luego de la destrucción del templo en el 70 después de Cristo,
y se quedan sin templo, y lo que los une es la Escritura, reconoce finalmente todos aquellos textos que figuran en nuestro Antiguo Testamento. El nuestro está formado de diferentes formas, pero podemos terminar diciendo de que Jesús reconoce la obra de Esdras. Jesús, cuando él mismo habla de que la ley, los profetas y los escritos hablan de mí. Ese es el canon judío. Y dentro de los escritos finalmente estaba Esdras y estaba Crónicas. Crónicas, como ustedes pueden ver, en el capítulo 36 a lo último, termina como empieza Esdras capítulo 1. No habla mucho del cautiverio, pero sí habla de que fue entregado a Nabucodonosor y luego que se levanta un rey como Ciro que le dice, el que quiera subir a edificar, que suba. ¿Sí? Esdras cuenta cosas, Esdras no, Crónicas, que también se le adjudica a Esdras. Esto no es dogmatismo, pero estamos compartiendo lo que se piensa, sin ser dogmático acerca de esto. Cuando da las genealogías en los primeros capítulos de Primera de Crónica, llega no solamente a Zorobabel y a Josué, sino a sus hijos y puede ser hasta sus nietos. Zorobabel subió después del cautiverio en el 538. O sea que el que escribió Crónicas vivió muchísimo tiempo después del retorno de los del cautiverio. Crónicas no fue escrito, nosotros lo leemos como una historia, como si alguien iba contando la historia. Pero Crónicas fue escrito argumentando, interpretando los hechos a la luz de la fe y a la luz de la historia, y viene contando y argumentando las genealogías, hablando de quién elija a quién elige a quién, para después mostrar o engranar con las listas que hay en el retorno de aquellas que se habían escrito en Crónicas para asumir los roles que tenían que asumir luego en el templo. Está todo sincronizado. Por eso muchos adjudican a Esdras estos escritos. Y para el pueblo judío Esdras fue un hombre impresionante. Ahora, hemos visto un poco el contenido general para que nosotros nos podamos meter. Hemos visto que ha durado muchos años, no podemos descontextualizarlo de su tiempo histórico. Y después hemos visto un poco de historia acerca de este libro. Y ahora me gustaría meditar un rato que nos queda en el primer capítulo. Vamos a leerlo de vuelta. Y dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel, él es Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, y todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganados y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitridates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata,
tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevar Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Bien. Acá vemos la intervención de Dios. Vimos un poco el panorama, un poco la duración, la historia, y ahora en el libro vemos la intervención de Dios, la intervención de un Dios soberano. Fíjense qué interesante, ya nos explicó mucho Mario, solamente quiero dar algunos detalles de la historia también que pueden acrecentar un poco el entendimiento de todos nosotros. Dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Fíjense, Dios, para cumplir su palabra y para honrar a su profeta, va a hacer algo. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a despertar Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo. Ahora la pregunta quizás es: ¿cómo despertó? ¿Cómo despertó? ¿Cómo es que Dios despierta? ¿Qué mecanismo usó Dios para despertar, para excitar, para motivar, para levantar, para mover a Ciro, para trabajar en su conciencia, para que él pueda llegar a pensar lo que pensó y actuar como actuó? ¿Cómo hizo Dios esto? Bueno, les voy a dar un dato interesante. Esto tampoco es dogmático. Dios pudo haber tratado soberanamente con él y haber movido su corazón. Puede ser. Pero por las palabras que usa y porque en la historia judía también se cree esto. Josefo, por ejemplo, le otorga a que un grupo de judíos se acercó a Ciro y le mostró Isaías 44:28. Otro grupo de judíos cree que Daniel fue aquel que se acercó a Ciro y pudo compartirle lo que Dios decía de él en la palabra de Dios. Ahora, ¿esto puede ser posible? Puede ser posible por algunas cosas que pasan en la historia también. Babilonia era un reino, un dominio que conquistaba, que llevaba cautivo y que hacía adorar a sus propios dioses. Cuando llega el reino persa y conquista Babilonia, Ciro tenía otra política en las conquistas. Tenía un dominio político, un dominio económico, un dominio social sobre sus conquistados, pero sí le otorgaba una libertad religiosa. Es más, a los sabios de los países que conquistaba no los mataban, sino los transformaban en sus consejeros. Ese era un hábil político. Tomaba decisiones convenientes. Es más, esto es historia. En el siglo XIX se encuentra el gran rollo como el círculo, no, el cilindro de Ciro. En el cilindro de Ciro hay palabras muy similares a la que expresa acá Esdras. ¿Por qué? Porque les da no solamente a Israel, sino a todas las naciones que estaban cautivas en los diferentes lugares de su reino, que vuelvan a sus lugares y levanten sus altares, y procuraba una libertad religiosa. Interesante. Con Israel había algo especial, y Esdras lo vio así en el tiempo, que lo que todos miraban quizás una iniciativa de Ciro, Esdras vio como Dios movió a Ciro. Así pasa en todos los escritos que copian a aquellos hombres de fe. Nabucodonosor podía decir: yo conquisté. Daniel dice: Dios entregó a Nabucodonosor a Jerusalén. Puede decir el rey de Egipto: yo estuve gobernando. No, Dios lo puso en tu mano. Nabucodonosor puede decir: voy a ir a Jerusalén y voy a tomar Jerusalén y voy a romper todo. Y Dios le dice a los profetas: yo levantaré a uno del norte que va a traer destrucción.
La historia contada por los hombres de fe, siempre el que toma la iniciativa, el que permite, el que hace, el que da el primer paso antes que los hombres para cumplir su plan soberano, es el Dios de los siglos. Entonces ahora lo vemos, le decía que en el cilindro de Ciro dice esto. Muchos comentaristas dicen que fue Daniel. ¿Por qué? Porque justamente en esta libertad religiosa y en esto de acercarse a los sabios a él, pudo habérsele acercado Daniel. Acuérdense que en un capítulo, en el 10.1 de Daniel, dice que en el tercer año, aún de Darío, estaba Daniel. Llega con Nabucodonosor y pasa por todos los reyes hasta llegar a Darío. O sea que por Ciro pasó Daniel. Y cuando los persas lo toman como un consejero. Es más, Darío lo tiene como un consejero. Darío el capitán, no el grande. En el capítulo 5 y 6 de Daniel. Entonces él probablemente, con toda la intención que vemos en Daniel 9, de la vuelta de los judíos, de la reconstrucción del templo, pudo haberle mostrado la palabra de Dios acerca de que 150 años un profeta de aquel Dios que controla la historia le dio el nombre de un hombre que iba a nacer y que iba a reinar y que iba a llegar la oportunidad de que tenía de liberar al pueblo de Israel para que vaya a construirle casa en Jerusalén. 150 años, con nombre y todo. ¿Se imaginan a un hombre que le llega en una escritura y le dice, mirá, hace 150 años alguien te nombró y que llegó tu momento de hacer lo que siempre te había mandado? ¿Se imaginan lo que es eso en la conciencia, en la cabeza de un hombre? Es más, las palabras que él dice son palabras muy parecidas a las de Daniel, ahora lo vamos a ver un poquito, y son palabras de Isaías capítulo 44, versículo 28. Si quieren acompañarme, Isaías 44, 28. Ya lo vio Mario, pero solamente lo quiero leer. Dice que dice de Ciro es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero al decir a Jerusalén. Serás edificada y al templo serás fundado. ¿Y qué dice él? Edifique la casa de Jerusalén que está en Judá. Suba a Jerusalén, edifique la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Esas palabras son de Isaías 44, 28. Hay un pasaje en Isaías 41, versículo 2, que habla de que levanta uno del oriente. O sea, hay uno del oriente. Estamos acá con Israel que está en el oriente. Y hay uno que se levanta y va a hacer retornar a mi pueblo. Hay uno que se llama Ciro. Y que lo que le voy a mandar es que me reedifique casa. En Ageo 1.14 vemos que Dios despierta por la palabra. Dios excita, Dios levanta. Dios mueve los corazones por su palabra. Y se imaginan a la mente de un hombre que llegue alguien y te diga, hace 150 años te nombraron por nombre, que ibas a llegar en este momento, en los tiempos de las profecías de Jeremías, el Dios que controla la historia, el dueño de la historia, que hace que nada interrumpa sus planes y hace que un hombre nazca y llegue a esa posición, a ese lugar, para tomar la decisión que él había dicho que iba a hacer 150 años antes, con nombre y todo. Tal minuciosidad en la profecía de Isaías hace que muchos duden de semejante exactitud, que da con nombre. Es impresionante. Después vemos, miren, solamente por arriba, porque ya Mario habló muchísimo de esto, solamente para que nosotros pensemos, para que pensemos que pudo haber sido Daniel, lo voy a ir comparando. Fíjense que dice, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos. Esa frase es conocida. 2.28 de Daniel dice,
Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor. En el versículo 37, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino y poder. Versículo 44 dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo, el Dios que está por encima de todo, que en otros pasajes Daniel lo llama el Altísimo, que es el Dios de dioses. Todos los dioses de todos los reyes paganos tenían un lugar, pero había uno que estaba por encima de todos los dioses. Era el Dios Altísimo, aquel Dios que es inaccesible, aquel Dios que es el Dios de los cielos. Y ese es el nombre que reconoce Ciro, el cual le ha hablado, el cual ha despertado su corazón. Es el que Daniel lo llama el Dios de los cielos, donde no hay nada sobre él. El 4.2, cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. El capítulo 4.25 dice así, la última parte dice, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. En el versículo 32 del capítulo 4 dice la última parte, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien quiere. En el versículo 34 dice, bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Dice el versículo 37, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo. El 5.18 dice, el Altísimo Dios dio a Nabucodonosor tu padre el reino, la grandeza, la gloria y la majestad. Ellos estaban entendiendo quién era el que daba los reinos, el que gobernaba sobre todos los dominios humanos, el Dios de los cielos, el que estaba por encima de todos los dioses, porque los mismos emperadores y reyes se consideraban dioses y a su vez tenían una cantidad de dioses. Nabucodonosor se dio cuenta que había uno por sobre todos los dioses, que era el Dios de los cielos, el Altísimo, el que no hay nada sobre él. Y Ciro dice, ¿qué dice Ciro? Así ha dicho Jehová, el Dios de los cielos. Y fíjense como Nabucodonosor, quizás entendiendo a Daniel, me ha dado todos los reinos. Él reconoce que es un administrador. Él entiende, un hombre que Dios ha movido su corazón por la palabra. ¿Qué hace? Reconoce al Dios de los cielos, que hay un Dios sobre todos los dioses, que es altísimo y tiene gobierno y soberanía sobre todo, y que Él da a quien quiere dar el reino de los hombres. Y Él mismo ha establecido cómo iban a ser los reinos de los hombres en esa estatua que hace Nabucodonosor, o que el sueño de Nabucodonosor, con la cabeza, el torso, la cintura, los pies, la pierna, los pies, hasta que viene la piedra, que el reino de los santos, estableciendo un reino que nunca será destruido. Él ya lo dijo que iba a suceder. Es el Dios soberano de la historia, el Dios de los cielos, el Dios que entrega a estos que se creían absolutos, que se creían dioses, que se creían que conquistaban ellos, que era su fuerza, su poder, el que había conquistado aquellos reinos. Este hombre, despertado por Dios, entiende que solamente es un administrador. Él es el que me lo ha dado. Y es más, como administrador, me pongo obediente y siervo, instrumento de ese Dios, porque me ha mandado a que le construya casa. Fíjense, el más poderoso de la tierra, ante la comprensión del Dios soberano que despierta su espíritu, lo reconoce
se entiende administrador y le obedece. Él es Dios, añade Esdras. O sea que a todos les dio la libertad, pero con los judíos tuvo una mirada muy especial Ciro, que fue entender que era el Dios de los cielos, que fue entender que era el Dios de Israel y que Él solo es Dios. Es impresionante ver a este Dios soberano. Y realmente creo que tenemos que tener sabiduría para entender su soberanía. La verdad es que este gobierno soberano de Dios sobre los hombres trae un descanso profundo al alma que tiene a Dios como su Dios. Pero trae perplejidad, trae tensión. Dios es un Dios tan soberano. Quiero que por ahí pensemos un poquito en esto. Es un Dios que la historia es su historia. Es un Dios que no solamente la controla la historia, sino que ya la conoce y que la hace. Si un Dios que está sujeto a la historia no podría ser el Dios que profetiza y que después su profecía se cumple en la historia. No podría ser un Dios que da promesas que después están sujetas a ciertas cosas para cumplirse. No puede ser un Dios de propósitos soberanos que después está sujeta a tantas variaciones humanas y de este mundo para llegar a que se cumple. Si un Dios es soberano, es un Dios que puede dar tipos y cuadros en la Biblia, haciendo aparecer en la historia personas, hechos, circunstancias que luego las hace repetir y las cuales forman un tipo y un antitipo de una gran verdad bíblica. ¿Cómo el Dios que no controla la historia puede hacer esto? Que dijo que yo creo y que dijo que yo termino. Que vio a los santos que están cantándole en el Apocalipsis cuando todavía no están todos. Que vio el final y que vio el principio y que mostró todo. Es un Dios que gobierna sobre todos los asuntos de los hombres. Y ese Dios decidió intervenir acá. O no es que decidió intervenir, es que acá lo vemos interviniendo, despertando un corazón de un rey pagano y haciéndole hacer cosas que nunca un soberano como Ciro era capaz de hacer con ningún Dios. Que Dios tan glorioso, soberano, inexplicable que tenemos, que nos trae una gran descanso, saber que Él es el Dios que tiene control de todo lo creado y que es mi Dios. Y todo lo que permite y hace en mi vida es para mi bien. ¿Cómo entendemos eso? Lo que no entendemos es el bien mío. ¿Qué es? No es todo lo que yo quiero que me hace bien, o lo que yo entiendo que me hace bien es mi bien. Mi bien es su gloria. Él ha dicho que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas. Porque hay un Dios soberano que a veces lo miramos y nos maravillamos de cómo creó el universo, sustenta el universo y lo lleva a su culminación en ese gobierno soberano de Dios sobre todo. Vemos a los reyes que Él pone y Él saca, nos vamos acercando. Vemos a las naciones pasar por diferentes circunstancias porque Dios lo permite y va llevando la historia hacia su lugar. Pero como una cosa tan sublime la podemos llevar a la sencillez de nuestra vida. ¿Cómo algo puede llegar a nuestro corazón de esto? El otro día llegué a casa y Pili me dice, papi, ¿cómo te fue? Dije, no, un desastre. Me pasó esto, me enojé, hice esto. Un desastre, la verdad que un día horrible.
y no sé si fue el Espíritu o algo que vino a mi mente estas verdades y digo, ¿cómo puedo decir esto? Cuando no solamente veo la soberanía de Dios en la historia, en el universo, en el mundo, en las naciones, la soberanía de Dios en mi vida, en mis circunstancias. Que nada que me pasa por la mano de Dios. Y que todo lo que me pasa lo está llevando hacia Dios. Que es formar a Cristo en mí para que le dé la absoluta gloria. Y pueda ver su mano y seguir glorificando a Dios en medio de nuestras circunstancias. Voy a decir algo que hoy le estaba hablando con un hermano. Cuando estaba meditando en estas cosas, llamé a Pedro. Y no para explicarle sobre la soberanía de Dios. Él me terminó compartiendo que aunque sus sentimientos y sus emociones no están alineadas con el actuar soberano de Dios para nuestro bien, Él sabe que es así. En esa soberanía, las cosas que nos ayudan a nuestro bien, que concuerdan con lo que nosotros pensamos que está bien, estamos muy contentos con el descanso que nos da Dios, que está en control y nos da todo. Pero cuando esa soberanía irrumpe en nuestra vida y nos lleva a lugares que nunca pensamos estar, Él sigue siendo el soberano que lleva todas las cosas hacia nuestro bien. Y eso es creer la palabra de Dios. Y lo que me contó Pedro es creerle a Dios, a pesar de lo que sienta. Cómo Dios soberano decidió eso en la vida de Costi, en la vida de Beca, en la vida de Pedro, hoy no lo entendemos. Fíjense la historia que ha pasado en esta gente y mirando para atrás, ven lo bien que le hizo esto, cómo hizo esto, cómo hizo el otro. Cuando miramos la película de atrás para adelante vemos la mano de Dios en toda nuestra vida. En el momento muchas veces no se ve. Es tremendo el Dios que tenemos. Podemos descansar en un Dios así y a pesar de que nuestras emociones y nuestros sentimientos vayan contrario a la palabra, podamos ver el que gobierna todo, que nadie lo controla a Él. Él controla todo. Y acá está a favor de su pueblo. Interviene a favor de su pueblo. Y en el Nuevo Testamento vemos que todo lo ayuda bien. Todo. Todo. Sí, todo. Aunque pase lo que pase en mi vida, su soberanía sobre mí me está ayudando hacia bien. Sí. Todavía no te entiendo. Seguramente muchas cosas vamos a entender más allá. Pero que no lo entendamos ni sintamos el descanso de su control, podemos seguir creyéndole. Por último y brevemente, porque se me fue la hora, no solamente Dios interviene, sino Dios lo saca con un propósito glorioso. Dios interviene, déjenme una cosita más, me voy a tomar 10 minutos más, aunque sea un poquito largo, pero es un 10 minutos más. Interviene con Ciro y después interviene con el pueblo e interviene con los proveedores. Dios, a cuyo espíritu Dios, para subir a edificar la casa, dice el versículo 5, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa. El mandato era para subir a edificar la casa. Ahora los despierta para subir a edificar la casa. Y después le da todos los bienes para la casa. Y después todos los utensilios para la casa. El enfoque, el propósito de Dios de sacar a esos hombres de la cautividad, antes de restaurar Jerusalén, antes de poner sus muros,
era edificar su casa. El propósito de sacarlos del cautiverio fue edificar su casa. Él intervino en los hombres para incitarlos, para provocarlos, para despertar en ellos el anhelo de que puedan pagar el costo de salir de la comodidad, de salir de la cautividad. Hacía un montón de años que estaban cautivos y ya se habían acostumbrado, pero habían algunos que anhelaban la esperanza de volver a ese lugar donde Dios dijo en la ley que en ese lugar solo debía ser adorado. Muchos quisieron volver, muchos se quedaron. Y tuvieron que pagar el precio, 1200 kilómetros, casi todo desierto, con mujeres, con niños, con animales, con ropa, con hambre, con sed. Decidieron salir igual y ver qué pasaba porque anhelaban y amaban la casa de Dios. Porque Dios despierta, Dios provoca en nosotros el querer como el hacer. Es Dios quien actúa, la soberanía de Dios. Despertando a los hombres, interviniendo a los hombres y la soberanía de Dios con propósitos específicos. Edificar mi casa. ¿Por qué? Porque en ese lugar me manifestaré a los hombres. Porque en ese lugar los hombres pueden llegar a mí. Y porque en ese lugar será llamada casa de oración a todas las naciones, la luz de las naciones, la gloria de Dios se verá en esa casa y todas las naciones podrán venir a adorar a Dios. Dios despierta para su gloria. Dios interviene para que los hombres restauren el lugar de la gloria de Dios. Pero esa gloria de Dios es el bien del hombre. Porque los hombres cuando vuelven a adorar a ese lugar, están cumpliendo el propósito de sus vidas. Adorar a Dios. Una soberanía que interviene en los corazones de los hombres, las conciencias, las mentes, por su palabra, por su espíritu, por lo que sea. Pero una soberanía que tiene un propósito claro en este libro. Que los hombres vuelvan a adorar a Dios y que Dios sea adorado como Él lo estableció. A restaurar aquello que el pecado del hombre destruyó. Hay tanta enseñanza que no se alcanza ni la mente a hilvanar pensamientos de todos lados. Más allá de en el futuro que será restaurado no el templo, pero en el presente la Biblia nos dice que Dios está edificando un templo santo que se llama la Iglesia y que cada uno de nosotros somos templo del Espíritu Santo y que nos sacó de la cautividad del pecado, que nos sacó de la esclavitud de las inmundicias y nuestras pasiones y nuestros deseos, con un propósito absolutamente claro: manifestar su gloria a través de nuestras vidas. Que a través de este templo sea manifestada su gloria. Porque tenemos en este cuerpo, en este vaso de barro, aquel glorioso evangelio del Señor Jesucristo. Tenemos a Cristo mismo morando en estos cuerpos. Tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. La gloria de Dios en nosotros. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ahora, por último, Dios quería en el Antiguo Testamento restaurar su templo para que los hombres vayan a adorar, para que los gentiles y las naciones puedan conocerlo a Él en su gloria, en ese templo. Ahora les dice a los templos: vayan y muestren mi gloria por todo el mundo. Antes venían todo el templo, hoy les dice a todos los templos: vayan. Muestren mi gloria al mundo. Porque el templo somos nosotros. La gloria de Dios se manifestará en nuestras vidas.
Por eso tiene tanto Esdras para aplicación de nuestras vidas. ¿Te olvidaste por qué te sacó de la esclavitud? ¿Te volviste a la comodidad, al egoísmo y abandonaste el templo? El lugar del templo se llenó de inmundicia otra vez. ¿Estás estorbando que Dios manifieste su gloria a través de tu vida como templo de Dios? Y como templo de Dios que se puede evidenciar y atraer hacia Él a través de la gloria de los creyentes en todo el mundo. Ahora los templos van al mundo. Ir por todo el mundo y anunciar el Evangelio. Vayan, salgan, vamos. ¿A quiénes les dice que salgan? A los templos. Y en cada lugar donde está un creyente, ahí está un templo de Dios viviente. Es tremendo. Empezamos a pensar así y a relacionar. Dios sacó con un propósito a este pueblo. Dios nos sacó con un propósito. No nos olvidemos por qué nos sacó. No nos sacó para salvarnos del infierno. Nos sacó para que manifestar su gloria a través de nosotros. Que la persona de Jesucristo brille a través de nosotros. Que formarnos cada vez más a la imagen de Cristo. Ser santos como Él es santo. Este templo debe manifestarse santo. Tenemos montones de pasajes en Corintio, en Pedro, en todos lados para ver, pero que no nos alcanza el tiempo para relacionar semejantes verdades. Hermanos, que este estudio que estamos comenzando de Esdras, ya lo miremos muy diferente a lo que quizás por ahí decíamos, vamos a ver, ¿qué será Esdras? Bueno, es tremendo el libro de Esdras, es contemporáneo. Y que llega a nuestros corazones profundamente. Restaurar el templo que se ha roto, restaurar el templo contaminado, levantar la comunión en el altar, edificar el templo para que pueda ser manifestado, para que pueda ser adorado y para que todas las naciones le busquen. Así debe ser nuestra vida. No nos olvidemos de la intervención de Dios en nuestra salvación y no nos olvidemos del propósito de Dios en nuestra salvación. Que Dios bendiga su palabra y disculpen todo el tiempo que me ha llevado a decir estas cosas.